Bueno, ok. Buenas noches, profesor. El paper que vamos a exponer es sobre el endeudamiento y externalidades sistémicas en el ciclo económico, por Javier Bianchi, presentado por Lucía Altamirano, Brian Aupacuzzi, Alejandro Bedregal, Alejandra del Águila, Ángela Mamani, Edson Panca, Joel Quispe y mi persona, Ana Carrasco. Siguiente. 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 Bueno, tras la crisis financiera del 2008, surgieron muchas dudas de cómo evitar que los países se sobreendeuden. Bueno, se sabe que el endeudamiento excesivo hace que los países sean más vulnerables y que cuando llega una crisis no hay cómo responder ante esta, ya que no cuentan con recursos por el sobreendeudamiento. Bueno, el autor se llega a preguntar, bueno, ¿por qué los agentes privados se exponen a una crisis financiera tan grave y qué política económica podría evitarlo? Bueno, el autor propone un modelo de SGE en una economía pequeña y abierta, analizando cómo las decisiones de endeudamiento a nivel individual generan un endeudamiento excesivo a nivel social. Siguiente. Bueno, para el modelo de CGE se incluye una restricción de crédito. Bueno, si el precio de los bienes no transables baja, entonces se reduce la capacidad de pedir prestado. ¿Dónde está ella? En ese trabajo se compara dos escenarios. Bueno, uno es el equilibrio competitivo y el otro es cuando hay un planificador social, bueno, que se explicará posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, también se demuestra que el nivel de sobreendeudamiento se reduce si se utiliza un impuesto al endeudamiento externo que los autores interpretan como controles de capital. Usando este impuesto, la probabilidad de crisis es menor y las crisis son menos severas en comparación de las observadas en ausencia de la regulación propuesta. Siguiente. Bueno, vamos a pasar con el equilibrio competitivo. Siguiente, por favor. Bueno, lo que nos plantea es, en primer lugar, un problema de optimización que afrontan las familias. ¿De qué trata esta función? Básicamente es una esperanza condicional en el tiempo, donde hay un factor de descuento y la función de utilidad nos da el consumo total, dado un periodo T. La siguiente ecuación es, ¿de qué nos habla? Que es una agregación del consumo total, que es el consumo de bienes transables, o sea, bienes importables, exportables. El CN elevado a la N son los bienes no transables, son servicios, viviendas, etcétera, donde existe un factor W, que es básicamente la preferencia, y el factor eta, que está representado por esa N, que es la elasticidad entre los transables y los no transables. ¿Y de qué nos habla la restricción presupuestaria? Al lado izquierdo lo que vamos a encontrar es lo que se gasta hoy y al lado derecho es lo que se financia con ese gasto. Sí, básicamente la ecuación nos dice que todo lo que la gente consume o gasta hoy va a ser financiado con su ingreso actual más lo que se quedó por pagar de la deuda. Y siguiente, por favor. Ok. Continuando con la explicación del equilibrio competitivo. Bueno, en la fórmula anterior cabe recalcar también que justamente podemos expresar la fórmula de ahorro. Bueno, en este caso BT más 1 vendría a ser el ahorro o prácticamente una deuda nueva. El CT elevado a la T vendría a ser el consumo de bienes transables. Y el BT afectado por el interés internacional vendría a ser una deuda anterior o una deuda pasada que aún se estaría pagando en el año actual.
y el Y a la T vendría a ser la dotación de bienes no transables o la dotación de bienes transables en este caso. Ahora, esta ecuación es como que más simple de explicarla. ¿Por qué? Porque podríamos considerar prácticamente como lo que se ahorró hoy más lo que se está ahorrando va a ser igual a lo que nos prestamos más lo que se gana hoy, ¿no? En este caso, esas ecuaciones se podrían representar claramente cuando nosotros igualamos a una función valor, que es en este caso el Lagrange. Ahí agregamos el lagrangiano del problema del agente representativo para la economía pequeña y abierta. Ahora, lo único que hacemos es representar el Lagrange con las dos restricciones anteriores, que las igualamos a cero. Una que es la restricción presupuestaria y la restricción que el autor, como, bueno, Javier Bianchi plantea, ¿no? Que es la restricción de crédito. Ambos tendríamos que hacer, en este caso, representarlo matemáticamente. ¿Podrías pasar a la siguiente página, por favor? Uno más. Uno más, por favor. Ya. Bueno, en este caso lo que hacemos es utilizar lagrangianos para poder utilizar las variables principales, ¿no? Que es el consumo de los bienes transables, el consumo de los bienes no transables y el BT más 1, que es lo que se ahorra o una deuda nueva, ¿no? En el tiempo T. Ahora, aplicamos lagrangianos las condiciones de primer orden a ambas ecuaciones y las igualamos a cero. Derivamos, igualamos a cero. Ahí tenemos que te imponen las condiciones de mercado, es decir, que el consumo de los bienes no transables va a ser igual a la dotación de bienes no transables, como se demuestra en la ecuación número 12, ¿ya? Y también en la ecuación número 9 se hacen los precios relativos, es decir, la tasa marginal de sustitución, ya que al evaluar el primer lagrangiano, que sería el costo de los bienes transables, con el costo de los bienes no transables, al momento de dividir se genera la tasa marginal de sustitución. Ahora, también tenemos que, bueno, aquí viene lo importante del problema que nos plantea Javier Bianchi, es que en la última ocasión, cuando nosotros evaluamos el ahorro, la deuda nueva, con el Lagrange, lo que sucede es que encontramos la ecuación de Euler, como se demuestra en la ecuación número 11 en la pantalla. Ahí es donde se encuentra la ecuación de Euler, al evaluar el ahorro, la deuda nueva. Pero lo interesante está en que esta ecuación viene afectada por la restricción de crédito, es decir, es como un Euler, si se podría decir, modificado, ya que al ponerle la restricción de crédito aparece, ¿no?, el Euler, pero de una manera distinta, no como lo habíamos hecho anteriormente, ¿no? Ahora, el primer lagrangiano vendría a representar lo que es el beneficio marginal de consumir un bien transable, que sería igual a su costo marginal, ¿no? Y el Lagrange, el delta T, solamente va a representar el precio sombra de lo que es el ingreso en este caso, que no vendría a estar afectado por ninguna deuda, ¿no? Ahora, bueno, en este caso eso sería todo. Buenas noches. Bien, yo voy a explicar acerca del planificador central. Bueno, el planificador es aquella persona que ha tomado conciencia acerca de sus deudas, de su impacto que tiene en lo que viene a ser las crisis financieras. Bien, vamos a explicar la parte de matemática. En cuanto a esta parte donde nos dice que, bueno, el planificador es aquella persona que internaliza el efecto que va a tener sus préstamos, ¿no?, en la sociedad. Pero también es un ente, como decirlo, regulador. Bien. El problema que va a hacer el planificador es maximizar lo que vienen a ser las utilidades de consumo, que va a ser U de T de C sub T. Y también lo va a multiplicar con lo que viene a ser B sub teta, que es la proporción o la preferencia que tienen los consumidores hacia consumir un bien en la actualidad, ¿no? O sea, digamos, es que tiene un valor de 0 a 1, y si es 50%, 0,5 quiere decir que el 50% prefiere comprar ahora que comprar en el futuro, ¿no? Por lo tanto, se va a endeudar más. Bien, siendo también E sub 0 la esperanza condicional que queremos también hallar. Bien, en la ecuación 4 se nos muestra que al lado izquierdo
está lo que viene a ser las deudas y los costos que va a tener, ¿no? Ya sea la deuda del siguiente periodo, B sub T más 1, el coste de los bienes transables más el precio por el coste de los bienes no transables. Mientras que al lado derecho tenemos lo que viene a ser los ingresos, ¿no? Como el beta de 1 más R, y la producción de los bienes transables, así como el precio y la producción de los bienes no transables. Finalmente, esto lo va a maximizar a una función de restricción presupuestaria, ¿no? Como es lo que viene a ser la deuda del siguiente periodo, que va a ser menor o igual que a esta fórmula de acá, de K sub n, siendo K lo que viene a ser las fracciones de ingresos que pueden ser usadas, ¿no? De manera colateral para la deuda. Y W el peso que tiene los bienes transables. El siguiente, por favor. Bien, lo que viene a ser el precio de los bienes no transables lo va a definir en la siguiente fórmula, de que es 1 menos el precio de los bienes transables en el consumo por el costo, ¿no?, de los bienes transables entre la producción de los bienes no transables. Esto lo va a hacer para luego reemplazarlo en la restricción presupuestaria que ha tenido anteriormente con lo que viene a ser el equilibrio competitivo, ¿no?, que vimos antes. Bien. Con ello tenemos lo que viene a ser la restricción de endeudamiento, que va a ser relevante para el planificador, ¿no? Porque ya tenemos definido cuánto es el máximo que se puede endeudar en cierto periodo, el, el planificador o el individuo, ¿no? Siguiente. Bien, una vez definido eso, simplemente reemplazamos en la función original y vamos a hallar lo que viene a ser el lagrangiano de lo que viene a ser el planificador central. Que, bueno, es simplemente la suma de lo que ya vimos, la función a maximizar, más lo que vienen a ser los parámetros lambda por R sub P, ¿no? RP y beta la teta por U. Bien, siendo U lo que viene a ser... aquí está. Siendo U también a ser la utilidad que va a hallar. Siguiente, por favor. Bien, aplicamos la condición de primer orden, derivamos la ecuación y la igualamos a cero, y así podemos hallar la lambda del planificador central, y bueno, igualando esto, derivando acá, haciendo la derivada parcial con respecto al costo de la producción, hallamos el punto máximo, ¿no?, de optimización. Entonces, luego tenemos lo que viene a ser el lambda de la S sub P y la utilidad del bien transable, ¿no? No, el costo de bien más la utilidad del planificador. Siguiente. Bueno, en general lo que hace el planificador central va a ser maximizar el bienestar, ¿no?, de la sociedad. Esto va a ser mediante respetando las normas presupuestarias que también lo afectan a él. No solo, no es que él tenga privilegios extras, sino simplemente es consciente de las consecuencias que tiene, ¿no?, él con respecto a su préstamo. Y bueno, él lo que va a hacer es reducir el endeudamiento porque sabe que que en el futuro puede haber una crisis y esa crisis puede afectar más todavía si es que la sociedad está endeudada, ¿no? Esto se debe al hecho de que si es que estamos endeudados y llega una crisis, la reducción se va a reducir, el consumo se va a reducir drásticamente y va a afectar más todavía a la economía, ¿no? Bien, pero ¿qué pasaría si es que en ciertos periodos se incrementa lo que viene a ser restricciones a la deuda, o viene a ser como por ejemplo que las tasas de crédito sean más altas o simplemente que los préstamos sean más rígidos? Pues lo que va a hacer es que cada cierto tiempo esa variación haga de que la gente no se endeude mucho, por lo tanto las crisis no vayan a afectar tanto tampoco a la sociedad, ¿no? Y bueno, con eso terminamos la parte del planificador central.
Bien, vamos a continuar con la aplicación en Dynare. Vamos a hacerlo directamente en MATLAB a continuación. Bueno, lo primero que hicimos fue definir nuestras variables endógenas, que son aquellas que el modelo determina internamente, como es como tenemos, ¿no? El tipo de cambio real, el consumo transable, la producción no transable, producción transable, de endeudamiento, el consumo agregado y la deuda. También tenemos nuestras variables exógenas, que en nuestro caso son dos shocks estocásticos, donde el epsilon 1 es el componente estocástico para producto transable y el epsilon 2 es el componente estocástico para producto no transable. Luego declaramos los parámetros del modelo, como la tasa de interés, la aversión al riesgo, la elasticidad de sustitución y los coeficientes de colateral que determinan cuánto se puede usar la producción como garantía de la deuda, ¿no? Luego definimos nuestra calibración, bueno, ponemos a cada una de estas variables, ¿no? Las cantidades que querramos calcular. Bueno, tenemos aquí las ecuaciones, por ejemplo, como se puede ver. Como modelo, el tipo de cambio, la ecuación de Euler también, ecuación de endeudamiento, de consumo agregado, balance de pagos y dinámica del producto transable, asimismo del producto no transable. Tenemos las condiciones iniciales para cada una de nuestras variables endógenas en su estado estacionario. Y también tenemos el shock, como adelantaba al inicio, el epsilon 1, que lo vamos a igualar a 1, y también el epsilon 2 vamos a igualar a 1. Luego, para ejecutar nuestro código acá, hacemos un suavizamiento para el cual vamos a aplicar el filtro de Prescott-Holdridge. Y bueno, ejecutamos nuestros códigos y el resultado que nos va a salir es esto. Este es el impulso respuesta para producto transable y la otra es el impulso respuesta para producto no transable. A continuación, el siguiente compañero va a ahondar más en esta parte. Listo. No sé si se me puede escuchar. Sí. Ok, vamos a comenzar. Ahora lo que vamos a analizar son los resultados productos de nuestra aplicación de Dynare, como se muestran. Y ya lo ha dicho mi compañero, lo que estamos analizando son dos shocks, en este caso para los productos transables y no transables. Y los resultados muestran que ante un shock positivo en el lado izquierdo de los productos transables, lo que va a pasar es que va a aumentar el consumo transable, lo que va a generar una subida del tipo de cambio real, como podemos ver. A su vez, lo que va a ser una disminución del ahorro, o lo que viene siendo un aumento de la deuda externa, como pueden ver en el gráfico BB, que son los bond holdings. Y por último, una caída en el colateral, que está muy asociada con los productos no transables, además de un aumento general del consumo total. Al lado derecho, por otro lado, existe la respuesta positiva, pero en el caso de los no transables. Y aquí vamos a ver una caída en el tipo de cambio real, lo cual incrementa el consumo total y a su vez lo que va a generar un aumento de la deuda externa, los bond holdings, que también va a observar una mejora en el ingreso no transable, con efectos positivos en la demanda agregada. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la comparación de resultados, lo que vamos a ver básicamente es que, ¿puedes retroceder el primer gráfico? Perdón, avanzar al siguiente gráfico. Listo.
Aquí vamos a ver lo que es la distribución las sendas de endeudamiento en el gráfico a la izquierda, de cómo sería el endeudamiento en el caso de que la línea roja se dé en un mercado de competitivo y en la línea punteada celeste el mercado del planificador. Lo voy a explicar mejor en el siguiente gráfico, que es la distribución de la deuda. ¿Qué nos va a decir? Bianchi lo que hace es tomar un término en economía que le llama ergódico, lo cual lo que va a preguntar en realidad no es cuánto es la deuda en un punto determinado, sino con qué frecuencia va a estar la deuda y en qué dispersión se va a tomar en un punto, dado que estas variables son estocásticas. ¿Por qué utilizamos este tipo de gráficos y de distribuciones? ¿Por qué? Porque las variables que estamos usando son variables estocásticas que constantemente van a estar en cambio, sobre todo las variables reales como el consumo, la tenencia de deuda, etc. Entonces, lo que va a plantear es que el planificador social va a tener una distribución mucho más concentrada, como podemos ver en niveles moderados de deuda. O sea, va a tener mayor probabilidad de tener niveles moderados de deuda. En cambio, el competitivo va a presentar una mayor dispersión con valores de deuda más extremos. Lo podemos ver a la izquierda del gráfico. Siguiente, por favor. Ok, siguiente. Al siguiente gráfico. Ok, aquí pasamos en lo que viene a ser el impacto en el consumo. De la misma manera, como expliqué, es una distribución ergódica, donde lógicamente mayor probabilidad va a tener, como en el eje de la Y vamos a observar, el planificador social de tener caídas del consumo más moderadas durante los shocks, con un promedio cercano al 10%, como podemos ver en el gráfico. En cambio, en el mercado competitivo existe una probabilidad considerable de caídas severas, mayores al 22%, como también podemos observar en la línea, en la parte roja sombreada. Y esto nos va a llevar a un porcentaje de cambio permanente en el consumo, en el que claramente el accionar del planificador ante el mercado competitivo va a resultar con mayores niveles de porcentaje en cuanto a la caída de los bonos. Siguiente, por favor. Y claro, ahora lo que vamos a hacer es simplemente concluir. Voy a dar el pase a mi compañera para que pueda concluir con la exposición. Claro, ahora vamos a dar en sí las conclusiones más principales. En este caso, el uso del impuesto al endeudamiento externo en sí reduce el nivel de sobreendeudamiento, con el fin de disminuir la probabilidad de crisis y suavizar sus efectos. Por otra parte, tenemos las ganancias de bienestar. Estas son derivadas de corregir externalidades de endeudamiento que representan un promedio de 0,135% del consumo permanente. Incluso sin mercados completos, el enfoque del planificador mejora los resultados económicos frente a políticas tradicionales como garantías de precios y activos o bonos indexados. En sí, el modelo sugiere que, aunque las ganancias agregadas de bienestar son pequeñas, pueden ser significativas si se incorporan distorsiones de oferta o riesgo. Eso sería todo. Muchas gracias.